Damos paso a Caja de Relatos, análisis y entrevistas con los más destacados autores del momento. Caja de Relatos, novelas, libros, cuentos y los mejores relatos en Cadena Universal Radio. Pequeños detalles que con toda seguridad te harán comprender la mejor literatura. Caja de Relatos, dirección y producción de Marcial González. Señoras y señores, una vez más estamos con todos ustedes con este espacio dentro del Cowboy de Medianoche llamado Caja de Relatos. Hoy vamos a conocer a un artista multidisciplinar, como es Manuel Rajal Fernández, autor de libros como El origen de Compostela o el libro San Froilán y su época, entre otros. Pero nuestra compañera, Ana Julia Martínez, lo ha entrevistado para conocer no solo su faceta como escritor, sino algunas de sus otras facetas artísticas. Así fue la entrevista realizada por nuestra compañera Ana Julia Martínez al artista Manuel Rajal Fernández. Caja de Relatos. Hola, buen día. Soy Ana Julia Martínez y una vez más volvemos a encontrarnos en el espacio Caja de Relatos. En esta ocasión vamos a charlar con un artista multidisciplinar. Estoy hablando de Manuel Rajal Fernández, pintor, ilustrador y dibujante de cómics y mucho más, además de músico, fotógrafo y profesional de la enseñanza. Es multidisciplinar porque además de abarcar tanto en el mundo del arte, dentro de cada disciplina se desdobla, se diversifica y se adentra en profundidad en cada una de las ramas, como por ejemplo en el mundo del dibujo, creando historias que dan vida propia a todos sus trazos, viñetas y dibujos. Su currículum es tan amplio que no nos llegarían los espacios 2 o 3 para exponerlo y describirlo. Pero le tenemos a él aquí, con nosotros, y a través de la charla que mantendremos con él, intentaremos que nuestros oyentes conozcan de la manera más amplia posible todo su currículum y su biografía. También es miembro de la Unión Nacional de Escritores de España. Hola, ¿qué tal, Manuel? ¿Cómo estamos? Hola, buenos días, Ana Julia. Y para empezar, muchas gracias por tu semblanza, ¿no? tan espléndida, y además yo creo que, te lo agradezco, pero tampoco es constante. Muy justificada, Manuel, yo creo. Cuéntanos, ¿cómo han sido tus comienzos? Yo me dediqué a la enseñanza toda mi vida. Evidentemente ha sido mi plataforma básica de subsistencia, ¿no? Pero siempre estuve vinculado, siempre, en las dos vertientes, la vertiente plástica, gráfica, pictórica y la musical. Siempre ha sido una constante, siempre en mi vida. Entonces, en función de esto, yo después de las clases, que también siempre procuré hacerlo de una forma pedagógica, guión artística, por mi enfoque también o mi pulsión artística. Incluso tengo un premio de innovación educativa de la Xunta de Galicia por un trabajo que hice sobre el tema de aplicación del cómic en el aula, etcétera, etcétera. Pero al final yo después de clase por las tardes, cuando teníamos alguna sesión ya libre por las tardes, que no siempre fue, yo me dedicaba en mi estudio, que siempre tuve, a trabajar, a crear, a pintar, a dibujar, a pensar historias, etcétera, etcétera. De ahí mi proyección artística en la línea pictórica, gráfica, ¿no? Y también, paralelamente, la musical. Entonces estuve desde los años 70, el primer grupo en el que estuve de Lugo, pues yo soy de Lugo, tocando la batería, que fue mi instrumento, base. Y luego, en otras orquestas, estuve en algunos grupos y actualmente en el grupo Amizades de La Coruña. Llevo ya con ellos 16, 17 años. Manuel, eres profesor, músico, dibujante, pintor. ¿Cómo has podido conciliar todas estas disciplinas a la vez?
Sí, es lo que también me preguntan algunos y yo también me lo pregunto, es decir, yo no he parado. Esto se trata de no parar, de estar siempre, claro, las clases a mí, la enseñanza me gustó mucho, pero claro, yo notaba que en mi tiempo libre podría hacer algo más y seguir expresándome artísticamente. Con lo cual, esto fue un conjunto de trabajo pues siempre continuo, ¿no? Fue una fórmula mía, un hábito creado, adquirido. Ininterrumpido, que si estoy 2 días sin hacer algo, ya me parece que falta algo. Que me falta algo. ¿Cómo ha sido tu carrera musical, ya que sabes si puedes tocar varios instrumentos? Bueno, en principio fue percusión. Yo tuve algunos compañeros que me fueron enseñando un poco la técnica. Por otra parte, yo tengo estudios musicales no oficiales y esta fue la manera de arrancar. Luego pues vino la guitarra un poco, luego la flauta travesera. Yo con la flauta travesera hice estudios musicales, me dio clase un director de banda municipal que además era flautista y aprendí mucho efectivamente, estudié por el método Closet, me acuerdo muy bien, y luego de ahí pues con un nivel más o menos medio me pasé al saxo alto. Me pasé al saxo alto porque me parecía, bueno, me motivaba el hecho de tocar el saxo también. Quizá me guste más que la flauta actualmente. Y luego pasé al tenor. O sea, fui haciendo un pasaje para conseguir, realizarme más en un instrumento más idóneo, ¿no? Y bueno, bien, sigo tocando en casa, o sea, a nivel doméstico, estos instrumentos, pero una forma esporádica, tampoco. Luego, claro, me gana que dicen que hay un dicho que dice: un mal flauta da un buen saxo. Porque bueno, las digitaciones son muy similares y en la flauta hay mucha más densidad de articulación, con lo cual me faculta para hacer algunas melodías sencillas, de estándares del jazz, etcétera, etcétera. ¿Y tu carrera, tu andadura como pintor y dibujante? ¿Cómo ha ido? Yo sabía que dibujaba bien desde el bachillerato, etcétera, estas cosas que... Pero bueno, a partir de una cierta edad noté que tenía que expresarme gráficamente. Esto tú pues lo vas descubriendo, es una necesidad, y bueno, aparecieron dibujos, pinturitas que empecé a trabajar y me fui animando. ¿Te fueron llevando? Me fui metiendo en el mundo de la... Tuve algún precursor, algún artista amigo mío que me fue, en fin, informando y bueno, pues formando también. Aprendí mucho más quizá que a lo mejor algunos alumnos de una escuela reglada en Bellas Artes. Y de esta manera pues ya hice mi primera exposición en Lugo en el año 1984, sí, en el Banco de Crédito de Inversiones. Hice mi primera exposición a base de lápices, carboncillos, anguinas, técnicas mixtas. Esa fue porque yo me considero más dibujante, si quieres, que pintor. Sí, pero bueno, luego pues me asomé al acrílico, más que a otras técnicas, al acrílico, y como el acrílico es tan versátil que puedes hacer acuarela incluso con él o pastar mucho para sacar un efecto tipo óleo, pues entonces pues me dediqué al acrílico, hice algunas exposiciones posteriormente, a colectivas, individuales, unas 7 u 8 exposiciones que hice individuales. Y bueno, y luego, claro, también me reinaba el hecho del cómic. Y bueno, ahí también tengo una andadura, quizá la mayor, porque creo que mi foco al final fue el humor gráfico, el cómic y la narrativa del cómic. Pues ahora, Manuel, ya me pones un poco ya en antecedentes sobre eso y ya me inspira para la siguiente pregunta. Eres creador de personajes que has plasmado a modo de cómics y otros. ¿Qué deseas expresar con estos diseños, con estos trazos? Bueno, a ver, la necesidad de expresarme con algún personaje nace en clase, en el aula. Yo dibujaba mis personajes en el encerado, con lo cual vi que el resultado era óptimo, los chavales estaban encantados. Trabajé en la antigua EGB, entonces pues los chicos todo esto pues les iba muy bien y yo aproveché esta situación
como punto de partida para luego llevarlo al terreno multidisciplinar en el aula, trabajar la lengua, trabajar el dibujo, trabajar la expresión, la lectura comprensiva, etc. Entonces, creé un personaje que se llama Antenín, es un extraterrestre. Después te cuento un poco como las características de este personaje, que me dio, por cierto, mucho juego. Eso fue durante una licencia de estudios que me dio la Xunta y, bueno, después a partir de ahí se hizo una publicación con los trabajos míos, etc. Pero bueno, el tema del cómic nace también paralelamente porque yo hice un curso por correspondencia, estamos hablando del año 80 o por allá, con Escobar, aquel de Zipizape. Estaba en Barcelona y, bueno, hice un curso con él bastante completo el curso. Yo le enviaba los dibujos, me los corregía, venían de vuelta, corregidos, etcétera. Hablábamos sobre las situaciones gráficas, y bueno, ahí sí trabajé bastante, incluso hice otro de caricatura con él. Ahí fue donde empecé ya, y bueno, me fui motivando y me fue emocionando la construcción de un personaje y sus aventuras. De hecho, de la Xunta tengo un trabajo en el Departamento de Igualdad con este mismo personaje. Y a partir de ahí, del mundo un poco más infantil, pues me fui derivando al mundo ya un poco más adulto, y ya fui componiendo trabajos de carácter siempre didáctico, eso sí, porque yo hago cómic didáctico siempre, es decir, hay un mensaje didáctico, pedagógico, que es mi forma de verlo por mi sustrato docente, ¿no? Así pues tengo otras publicaciones que ya van en esta otra línea. En esa línea. Últimamente ya, sí. Has incursionado de manera profesional en el mundo de la zarzuela. ¿Qué experiencias has recopilado de este mundo? Bueno, en el mundo profesional, vamos a ver, la historia de la zarzuela empieza que mi hija fue cantante lírica en el Teatro Real, mezzosoprano, durante 15 o 16 años. Entonces, un buen día me dijo: papá, tienes que hacer un trabajo sobre zarzuela porque es que de lo que tú haces no hay nada sobre este tema. Y dije: pero ¿cómo voy a hacer yo un trabajo sobre zarzuela? Además, a mí la música en lírica, bueno, yo era más de música ligera, si quieres, ¿no? Entonces, bueno, empecé a meterme con el asunto y empecé a buscar documentación. Al principio me pareció un reto insalvable. Y yo pensaba, yo esto no lo voy a desarrollar, esto es mucho lío, muchas zarzuelas, mucha historia, una historia ilustrada de la zarzuela. Bueno, pues después de documentarme, plasmar el dibujo y etcétera, 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 y algunas correcciones que me han hecho algunos, gente capacitada, erudita sobre este tema, pues conseguí editarlo. Y en una ocasión, Plácido Domingo, en sus venidas a Madrid, pues vio el trabajo que tenía mi hija en aquel momento allí. Era una maqueta, aún no estaba terminado. Y a Plácido le gustó mucho el trabajo y se lo llevó, y al día siguiente volvió y dijo: tenemos que editarlo, esto tenemos que sacarlo, esto está muy bien, no sé qué. Y esto es algo que no había, porque claro, ya se sabe que hay muchos trabajos sobre zarzuela, ¿no?, de gente erudita. Pensando en Emilio Casares ahora, que es el gran jefe del asunto lírico en sus trabajos tan importantes. Pero de este tipo de trabajo, que es de una fórmula más de formato cómic, más directa, más universal para todos los públicos y más rápida de entender, de visualizar, pues no había. Entonces me fui animando cada vez más. Y así Plácido tomó interés en este tema. Cuando vio aquello dijo: pues sí, hemos coincidido, esto está muy bien, lo vamos a sacar. Se presentó en México por fin en el 2018, después de algunos preludios, porque esto sabes que lleva algún tiempo siempre. Además, Plácido pues venía y luego volvía dentro de 5 meses, había que esperar porque bueno, las cosas fueron dilatándose, pero por fin se publicó en México en la Feria Internacional del Libro. Me lo editó la Universidad de Guadalajara y allí nos fuimos, mi mujer, mi hija y yo, a
Bonita experiencia. Sí, una experiencia importante. La verdad, yo estuve muy impresionado y además casi no me lo creía. Cuando estuve presentando el libro con él me presentó también a mí, evidentemente, y bueno, había un crítico musical también, Gerardo Kleinburg, que fue el que hizo la presentación inicial. Y claro, cuando ves aquella cantidad de fotógrafos que están delante de ti en una super sala, en este recinto de la Feria Internacional, con gente de todos los países, pues claro, yo estaba, pues como puedes comprender, muy nervioso y al mismo tiempo, no sé, muy transportado. Yo casi digo, bueno, ¿y yo esto por qué me pasa a mí esto? Ya no me lo creía, pero las cosas suceden así. Después, claro, vino la pandemia, las cosas... había intención de hacer la distribución en España, porque eso fue solamente para territorio mexicano. El volumen se sacó para territorio. Y luego, para el mundo latino, había la intención de distribuir, pero claro, llegó la pandemia, todo esto se ha, pues en fin... sí, se dispersa todo se vino y abajo, se fue vino muy abajo. complicado durante tanto tiempo, luego... Se paraliza. Claro, algunas problemáticas añadidas, y luego, pues bueno, yo decidí hacer una nueva versión ahora, que está en Amazon, por cierto, con prólogo añadido también, que tengo prólogo de Plácido, pero le he añadido el prólogo de Ainhoa Arteta. Ainhoa Arteta, que bueno, yo la conocí en Madrid, y a raíz de eso pues se ha decidido también pues poner su prólogo, y también es una cantante, ¿no?, pues muy reconocida, por supuesto, con lo cual estoy muy satisfecho. Y ahora se va a hacer otra edición con otro prólogo más que ha surgido, que es el de Nancy Fabiola Herrera, mezzosoprano, que también trabajó con Ainhoa Arteta y con Plácido muchas veces. Y también, pues bueno, pensé que sería idóneo que ella también estuviera ahí. Yo le tengo mucho aprecio, y a su marido, etcétera, que también es el que lleva la entidad Zarzuela por el Mundo. Zarzuela por el Mundo, que es la que está consiguiendo que la zarzuela se expanda por los países latinos, con festivales diversos, y que están en el proyecto del nombramiento como Patrimonio Inmaterial por la UNESCO, que ya va siendo hora, porque cuando el fado y el flamenco ya lo son hace 11 o 12 años, pues yo creo que a la zarzuela le tocaría. Y esta es la historia un poco del tema zarzuela. Al final, pues he tenido que ver los libretos, he tenido que oír, escuchar las más emblemáticas, los comentarios, etcétera, etcétera, y bueno, me fui haciendo con esta pequeña sabiduría, ¿no? Dicen que lo importante es el camino y no la meta, Manuel. ¿Qué te ha aportado este amplio camino artístico y qué te está aportando? Bueno, realmente es algo que sí, tiene un radio de acción muy importante, se conoce muchísima gente, luego hay que trabajar, porque claro, muchas veces el teléfono siempre está ahí presente, los correos, las formas de presentación de un libro, bueno, pues esto tiene bastante, conlleva un efecto secundario de conocimiento de gente, de viajes incluso, etcétera, etcétera, sí. Y es enriquecedor de cualquier manera. ¿Cómo has ampliado tu experiencia, aplicado tu experiencia como profesor, Manuel, a nivel didáctico en tu obra formato, libro de dibujos y didáctica? Pues sí, eso sí me dio resultado en esa primera parte, ya poniendo el foco en el mundo ya juvenil, infantil, pues me ha dado un juego tremendo, porque yo he dado cursos a alumnos, a profesores, al profesorado, en la Diputación de La Coruña, he hecho una multitud de seminarios, en función de este trabajo iniciático que fue el de las historietas creadas con este personaje Antenín. Tuve otro personaje que era un tal Anirio, pero bueno, ese ya no tuvo tanta proyección. Anirio, porque mi hija se llama una Iria y la otra Ana, entonces dice Anirio. Pero bueno, Anirio jugaba también con Antenín dentro del asunto narrativo y de las secuencias. Qué bonito. Y bueno, también tuvo su... Interesante. Sí. El libro de aplicación del cómic en el aula fue editado
en el año 1999 o 2000, por la editorial Toxo Soutos, que también lo hizo en gallego. Y esta publicación, que por cierto tiene prólogo de mi gran amigo Miguel Anxo Prado, tiene prólogo y de la delegada de Educación. Y entonces esto, pues ahí explico la técnica para poner en marcha desde los primeros cursos cómo se puede hacer la tira cómica primero, luego saltar a más viñetas para ir componiendo una historieta con el personaje central. Hay que conseguir que el chico o la chica tengan, consigan crear un personaje. Esto hay que primero inicialmente. Y cuando esa emoción se ha ya fundado, de tener un personaje al que puedes, de hecho es una creación que se da a luz, ¿no? Ya puede circular por las viñetas, ya puede tener incluso un coprotagonista o un antagonista, ¿no? Que también lo he creado, un tal Chafa Ambiente. Era un tipo muy feo, que además rompía las plantas, hacía cochinadas de múltiples maneras, con lo cual el medio ambiente pues sufría. Este otro, Antenín, porque Antenín hay que tener en cuenta las características de Antenín. Vamos a ver, Antenín es extraterrestre, vive en el planeta Creatividad y viene a la Tierra simplemente por una razón, porque como no tiene una alimentación como la nuestra, esta gente necesita flúor. Entonces sabe que en la Tierra hay pasta de dientes. Entonces la intención es venir a la Tierra, cargar un montón de pasta de dientes, de cajas, e irse en su nave espacial a su planeta. Es un ser súper inteligente, tiene además unos poderes telepáticos tremendos y puede comunicarse con los chicos, solamente con unas edades, no con adultos. Entonces, puede llegar en noches de niebla porque no quiere ser visto, pero para eso ya contacta con el chico en cuestión, el niño o el joven, contacta para su llegada, para ser recibido, etcétera, etcétera. Con todos los honores. Y contacta por el ordenador. Aparece por el ordenador en una aplicación extraespacial y entonces se comunica con el que quiere, que ya tiene elegido. De esta manera viene a la Tierra, se relaciona con él siempre sin que lo vea un adulto y de esa manera consigue tener el flúor para llevárselo a sus colegas del otro lado. Y esta es una de las maneras en las que actúa Antenín. Antenín además es un personaje multidisciplinar que da mucho juego porque él es en el terreno transversal, ¿no? De la educación, de la programación transversal, porque además es una persona, no una persona, es un ente, es un ser extraterrestre, pero que siempre está en función, pendiente es un ser bueno por naturaleza. Entonces está siempre en función de la dieta equilibrada, del deporte, todos los valores positivos que pueden reportar al ser humano. Con lo cual ahí ya da juego de hacer historias, ¿no? Por otra parte, yo observé en algún momento que los chicos, como tienen el hábito adquirido de leer los cómics al uso, en los que Mortadelo y Filemón al final acaban siempre a piñas, yo tuve que cortar esos finales, porque esos finales son agresivamente, no son de recibo. Con lo cual he intentado crear argumentos, explicarles la técnica de que dos personajes pueden diferir, pueden no estar de acuerdo y llegar al final a una conclusión positiva, de concordia. ¿Por qué? Porque se necesitan al final el uno al otro. Ejemplo, el sol y la luna. Pues sí, un buen ejemplo. Ejemplo, el lápiz y la goma. Sí. Etcétera, etcétera. Con lo cual, al crear estos personajes inseparables y Antenín por el medio, ¿qué pasaba? Que los finales eran siempre, pues eso, de concordia, de armonía y equilibrio. Y de buen rollo, y que estaban amigos, etcétera. Y no, claro, porque los niños cuando van hilando la historieta, pero al final la última viñeta es que se pegan, que es un poco el reflejo de lo que ven en el cómic comercial, ¿no? Muy bien.
¿Qué te gustaría de cara a un futuro, Manuel? De cara a un futuro próximo como artista. ¿A dónde te gustaría llegar próximamente? Bueno, vamos a ver, yo es que no tengo a dónde me gustaría llegar. Yo lo que pretendo es, como tú dijiste, andar el camino. Yo sigo trabajando. Tuve un otro trabajo que se ha publicado en Lisboa sobre fado portugués. Yo soy un gran enamorado del fado y de la cultura portuguesa. Tengo amigos fadistas, etcétera, etcétera, y bueno, he concebido hacer un trabajo sobre el fado y su historia evolutiva. Prologado, además tengo la suerte de tener el prólogo de Rui Vieira Neri, que lo conocí en México. Este hombre es hijo de Raúl Neri, que fue guitarrista de Amalia Rodríguez durante toda su carrera, 30 años, no sé. Con lo cual, pues tengo esa suerte, sí, y bueno, él tomó interés también en esto y al final el trabajo se hizo en versión portuguesa, se publicó el año pasado en el Museo do Fado y ahora se saldrá también, bueno, ya salió en Amazon la versión española. Como es lógico, yo también lo hice con la intención de que se conozca, ¿no? Porque hace años el fado era un poco más desconocido y sobre todo para gente mayor. Ahora lo que pretendo es que, sé que hay gente joven que ahora pues está más en la línea, es una canción portuguesa por antonomasia y los viajes pues dan como resultado que se aumente la cultura, ¿no? Porque para crecer, viajar y leer. Tal cual. Y para terminar, Manuel, ¿qué les dirías a las futuras generaciones acerca del amor al arte? Del amor por el arte y por el desarrollo del arte. Bueno, pues mira, y te termino. Ahora que estás hablando del fado, también tengo ahora en ristre el cuplé clásico español de la época de los años 20. Y ahí también estoy desarrollando el trabajo, pues supongo que este año lo terminaré. Y bueno, un poco más en la línea de lo que estábamos hablando, ¿no? El tema musical también, que está ahí siempre detrás, y el tema didáctico. ¿Qué me decías ¿De qué le dirías a las nuevas generaciones? A las nuevas generaciones? Bueno, pues vamos a ver, la inversión que tú puedas realizar en algún momento de conseguir una disciplina, un hábito de trabajo, una técnica en el mundo artístico, eso luego después te va a venir en una fórmula muy positiva y enriquecedora, porque tú el tiempo libre lo vas a seguir experimentando en estas facetas, con lo cual te reporta. El arte conforta y reconforta. Es decir, el arte es la naturaleza, según una definición, la definición más aproximada de arte, porque es un concepto abstracto, ¿no? Subjetivo. Pero la definición más próxima, bueno, pues aquello que dijo, no me acuerdo quién, que el arte es la naturaleza vista a través de un temperamento. Entonces, qué mejor, ¿no? Sí. Por eso digo yo que los niños deben de, pues eso, por lo menos aterrizar, ¿no? En lo gráfico, en el arte en general, el arte entendido pues en todas sus expresiones, sobre todo un instrumento musical debiera de ser obligatorio. Tal cual, totalmente de acuerdo contigo. Pues muchísimas gracias, Manuel Rajal, por estar en esta ocasión con nosotros en Caja de Relatos y esperamos volver a entrevistarte muy pronto con otro proyecto tuyo. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias, Ana Julia. Ha sido un placer realmente. Igualmente. Y bueno, pues aquí estamos trabajando y bueno... en el camino. En el camino, es decir, ya sabes dónde estoy, aquí en mi estudio y aquí tienes tu casa. Muchísimas gracias, Manuel. Hasta pronto. Hasta pronto. Pues señoras y señores, esto ha sido todo por hoy en este Caja de Relatos. Me despido de todos ustedes hasta un próximo encuentro en este Caja de Relatos y doy paso ya al compañero Gaspar Barrón para que continúe con este Cowboy de Medianoche.